Qué hermosa es la presencia del Señor, amén. Es un deleite estar en la presencia del Señor, poder cantar estas alabanzas, hermanos. El hecho de abrir nuestros labios y poder pronunciar una palabra es un milagro para nosotros. Mucha gente hoy quisiera pronunciar una palabra, ponerse de pie, levantar sus manos, y no les es posible. Y estos son regalos de Dios, hermanos, que tenemos que atesorar continuamente. Quiero invitarle, hermano, a que si trae su palabra, busque por favor el Salmo 139. Vamos a leer 2 versículos únicamente. Y cuando usted glorifique al Señor, posteriormente oramos para que la palabra del Señor sea expuesta de parte de Dios. Si encontró el Salmo 139, le invito a que se ponga de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 17 y 18, amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si me ayuda a leer el 17, lo leemos todos juntos, hermanos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Dios, después de haberte alabado, después de haberte glorificado, Señor, queremos ahora escuchar tu voz, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, te suplicamos, Padre, que tengas misericordia, Señor, de esta iglesia, Señor, que necesita siempre de tu presencia, Padre. Que nos ayude siempre a buscar tu rostro, Señor, en reverencia, Señor, a ti. Que lo hagamos, Señor, con temor y temblor, Señor, delante de tu presencia, Padre. Que podamos atesorar, Señor, estas preciosas enseñanzas que tú nos das, Señor. Esos pensamientos que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Dice esta palabra que son grandes y que no los podemos contar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy, hasta el día de hoy, nos han alcanzado tus misericordias, Señor, y son nuevas cada mañana, Padre. Te rogamos que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que podamos ser hacedores de ella, Señor, no solamente oidores que la olvidan, Señor, sino que la pongamos por obra, Señor, en cada instante de nuestra vida, Señor. Que pongamos, Señor, por obra cada palabra, Señor, y que se cumpla en nosotros esa palabra, Señor, que se decía acerca de Samuel, que ninguna de tus palabras la dejemos caer a tierra, Señor, sino que demos frutos, Señor, tanto aquí adentro como allá afuera, Señor, donde tú nos lleves, Padre Celestial, que seamos luz en medio de las tinieblas, bendito Dios, que podamos ser, Señor, entendidos, Padre, que podamos atesorar estas maravillas, estos regalos que tú nos das, Señor, en tu palabra. Padre Celestial, que si alguno viene enfermo, en el nombre de Jesús, tú sanes toda enfermedad, Padre. Que tú bendigas a nuestros hermanos que están postrados en cama, Padre bendito. A los que están, Señor, trabajando, Señor, que tú los guardes en el nombre de Jesús. Que toda tu iglesia te glorifique en esta tarde y que salgamos edificados, Señor, en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano. Acabamos de leer. El salmista decía, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y hoy quiero, hermano, compartirle esta palabra que el Señor me ha dado. Y yo he titulado este estudio, hermano, 4 cosas preciosas. A ver, dígalo conmigo, hermano. 4 cosas preciosas. Sin duda alguna, el Señor nos da muchas cosas preciosas, hermano. La vida, el sustento, el respirar. Todo es precioso, pero vamos a estudiar esta palabra en la visión de uno de los apóstoles del Señor, del apóstol Pedro. Y sin duda nosotros, hermano, esta palabra o este adjetivo de precioso, muchas veces se lo damos a cosas que para nosotros son valiosas, para nosotros son costosas. Sin embargo, en la visión del Señor, hermanos, no siempre lo que nosotros atesoramos como precioso es necesariamente para el Señor precioso. Para un ejemplo, hermano, nosotros
a veces atesoramos o cuidamos alguna joya de oro, alguna alhaja, alguna esclava, algún dije que nos regaló alguien. Y eso lo atesoramos porque sabemos que para la gente, para el mundo actual, hermano, y desde todos los tiempos, el oro tiene un valor, amén. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, pues dice que el oro en el cielo va a estar como pavimento, hermano. Entonces, muchas de estas cosas, hermano, que nosotros atesoramos hoy como preciosas, tenemos que cambiar y pedirle al Señor nuestra visión, hermano, cambiar esa visión por cómo el Señor ve las cosas. Nosotros hace rato entonábamos esa alabanza que dice, quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú la ves. Y hoy con este estudio, hermano, yo quiero compartirle para que verdaderamente nosotros atesoremos estas cosas que son preciosas, que si bien no las podemos ver, hermano, sabemos que están ahí, amén. Y vamos a ir a la primera cosa preciosa, hermano, ahí en segunda de Pedro. Vamos a ver cómo este apóstol del Señor Jesucristo, en estas cartas que escribe, manifiesta 4 cosas preciosas, hermano, que yo considero que son de las más valiosas que nosotros como cristianos podemos tener el día de hoy. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? ¿Algún invitado? Que nos haga favor de levantar su mano. ¿O todos somos de casa, hermanos? Bueno, le damos gracias a Dios. Estamos en segunda de Pedro, hermano, en el capítulo 1, en el versículo 1, amén. Fíjese bien, hermano, hay algo precioso con lo que vamos a iniciar. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dígalo conmigo lo que sigue, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta es la primera cosa preciosa, hermano, que usted y yo tenemos que atesorar como hijos de Dios. La fe. Pero es una fe que es preciosa y que el apóstol califica como preciosa, hermano, porque es una fe que está fundada en el Hijo de Dios. Está fundada en la palabra del Señor, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando saluda a la iglesia, a los hermanos les dice, a los que habéis alcanzado por la justicia. El Señor nos ha dado esa fe preciosa por medio de su justicia, amén. Porque si nosotros como humanos que somos quisiésemos buscar o tener o ser partícipes de esa fe preciosa, hermano, no es posible. ¿Por qué? Porque es hasta cuando la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, es cuando nosotros entendemos y de parte de Dios recibimos esa fe preciosa que es en Cristo Jesús, amén. Y es una fe, hermano, que si la comparamos, hay varios tipos de fe, pero yo estoy seguro que aquí mucha gente en algún momento, algunos hermanos tenían sus imágenes, adoraban a algún ídolo, y eran muy celosos de esa imagen, eran muy celosos de ese ídolo, y tenían fe, ¿verdad que sí? Mucha de esa gente que hoy en día se va a caminar a México, que se va a San Juan de los Lagos, mucha gente de esa tiene fe. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Pero esa fe que esas personas manifiestan es una fe ciega, es una fe que no está fundada en la palabra del Señor, es una fe que no está fundamentada en el Hijo de Dios. Por eso esa fe los lleva a creer tantas y tantas cosas que no están en la palabra de Dios. Y adoran a los ídolos, siguen al hombre y hacen tantas y tantas cosas, hermanos, por medio de esa fe y a nombre de esa fe. Siguen a los ídolos, las imágenes, a los artistas, a los líderes. Y hay tantas y tantas cosas, hermano, de las cuales podemos nosotros aprender y hoy entender. Y vamos a ver cuáles son las cualidades de esta fe que el Señor nos comparte hoy, amén. La primera está en Juan, ahí atrásito, adelantito, en primera de Juan, hermanos. 5:9. Cuando está ahí, glorifique al Señor.
Esta es la primera característica de esta fe preciosa de la cual nos habla el apóstol Pedro, que cree en la palabra de Dios. Amén. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién, hermano? De su Hijo. Aquí todos creemos en el Hijo de Dios. Es una bendición. Y dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y fíjese qué precioso, hermano. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera lo puede tener porque no todos creen en Jesucristo. Y mucho menos aquella gente que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, sigue diciendo en la segunda parte, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y sigue diciendo en el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y esta vida está en su Hijo. Y termina diciendo el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Por eso es que todas aquellas sectas, como los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, yo le pregunto a usted, ¿estará este testimonio en ellos? No puede estar, hermano, porque contradeciría esta palabra que estamos leyendo. Pero vamos a una característica más. Una cualidad de esta fe está en Efesios 2:18. Vamos a leer un poquito, hermanos, para que me toleren. Efesios capítulo 2, versículo 18. Y esta característica es que aceptamos, esa fe acepta la salvación de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos, ¿qué, hermano? Por un mismo espíritu al Padre. ¿Usted acepta esa salvación que Dios le dio? Es por fe, amén. La tercera característica, en Mateo 7:21, esta característica, hermanos, nos habla acerca de hacer la voluntad de Dios, que esto es bien importante en un creyente, en un hijo de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando usted glorifique al Señor, hermano. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué, hermano? El que hace la voluntad. ¿Cuántas religiones hoy en día, hermano, cuántas sectas, cuántas doctrinas hay que predican al Señor Jesucristo? Y usan su nombre como un negocio, usan su nombre como para atraer a la gente, pero en realidad lo que ellos están vendiendo es una religión falsa, una fe falsa, porque realmente no están fundamentados en la palabra de Dios. Y hablan mucho de Jesucristo y hablan mucho del Señor Jesús y de sus enseñanzas, pero realmente no hacen la voluntad de Dios. Por eso es necesario que usted y yo, hermano, hoy aprendamos y atesoremos estas cosas, porque nuestra fe tiene que dar esos frutos y estas características como hijo de Dios. Máxime, si usted y yo ya tenemos tiempo en el Señor, es necesario que el Señor nos vaya moldeando y nos haga haciendo crecer en el conocimiento de su palabra, amén. Vamos a Primera de Pedro, hermano, a una característica más acerca de esta fe preciosa que acabamos de leer. Primera de Pedro 1, 6 y 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7 nos dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Dice, mucho más preciosa que el oro. Así que si usted tiene fe, hermano, entonces usted es rico en el Señor. Si usted y yo le creemos al Señor, somos ricos. Y yo le digo una cosa de parte de Dios, si usted tiene fe, hermano, aunque tal vez no trajéramos en el bolsillo lo que quisiéramos, pero si tenemos esa fe, nosotros
somos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque a los ojos del Señor, un hijo de Dios que cree en el Señor, hermano, es alguien valioso para el Señor. Porque el Señor puede hacer lo que sea con ese corazón. El Señor puede hacer lo que sea con ese varón, con esa varona, porque dice su palabra que es más preciosa que el oro nuestra fe. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Está hablando acerca del oro. Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo, hermano? Cuando se manifieste Jesucristo. O sea que nuestra fe tiene que estar constantemente renovándose, constantemente alimentándose. ¿Y cómo se alimenta la fe? Con la palabra de Dios. Dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, hermanos, esta fe preciosa la tenemos que alimentar. Porque dice que cuando nosotros tenemos esta fe, hermano, y dice que si somos afligidos en diversas pruebas, en el versículo 6, dice que a veces es necesario que tengamos que ser afligidos. ¿Para qué, hermano? Para que nuestra fe dé un fruto y para que nosotros también le demostremos al Señor que le amamos en medio de cualquier circunstancia. Amén. Así que si usted hoy tiene un problema, una dificultad, gócese en el Señor y dígale, Señor, en tus manos estoy. Yo quiero confiar en ti, yo no quiero creer en lo que me dice el hombre, yo quiero creer en tu palabra. Y hemos sido testigos del poder de Dios. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Cuando el hombre cierra una puerta, Dios abre 3 puertas más. Y así trabaja el Señor. Entonces nuestra fe soporta las pruebas, amén. Y vamos a la última característica, al Evangelio según San Juan en el capítulo 5, en el versículo 23. Y cuando usted glorifique al Señor, hermano. San Juan 5, 23. Esta característica, hermanos, es de las más esenciales, y es que la fe honra al Hijo de Dios. Juan 5, 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y yo le pregunto, ¿quién envió al Señor Jesucristo? El Padre. Dice, y termina diciendo el 24, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? Y por eso nosotros le cantamos al Señor, por eso estamos hoy aquí, por eso levantamos nuestras manos, porque nuestra fe está dando este testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. De que nosotros creemos en nuestro Dios, no con una fe ciega, sino con una fe fortalecida y basada en el Señor. ¿Por qué? Porque cuanto más usted conoce de la palabra de Dios, más aumenta nuestra fe. No es una fe ciega como los que adoran a un ídolo. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos es revelada la voluntad del Señor y nuestra fe cada día tiene que ir creciendo y creciendo. Pero no solamente eso, hermano, tiene que permanecer, como leíamos hace un rato, hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde la fe de muchos mengua, el amor de muchos se enfría. Y una de las características, hermano, de aquellos que viven o que se meten en asuntos de apostasía personal, déjeme decirle y compartirle, el primer problema de esos hermanos es la fe. Cuando su fe empieza a ir hacia abajo, cuando empieza a decrecer su fe, es cuando empiezan a entrar las dudas, es cuando dicen, no, es que yo ya no creo en lo que dices tú, ya no te creo en lo que predicas. Y siendo que a veces los vimos aquí trabajando para el Señor, levantando sus manos, haciendo y corriendo para todos lados, buscando hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa con esa gente, hermano, que se va y le da la espalda al Señor? Que su fe mengua. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios hoy y decirle, Señor, dame una fe preciosa como la que dice Pedro.
que yo la pueda atesorar, porque cuando algo es precioso para mí yo lo cuido. Amén. Cuando algo es precioso para nosotros, lo cuidamos y no queremos ni que le dé el polvo, ni que le dé el sol, ni que nadie le pase la mano, porque ya le dejaron ahí una huella. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos que ser celosos de esta fe. Amén. Vamos a la siguiente, hermano, a la siguiente cosa preciosa. Ya vimos la fe. La segunda está ahí en Primera de Pedro, en el versículo 18, hermanos. En el 1:18, amén. Y esta es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 1:18 de Primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibimos ¿de quiénes, hermanos? De nuestros padres. Pero fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino el 19 dice, sino con la sangre preciosa, diga conmigo, sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amados hermanos, muchos predicadores hoy en día le han restado ese adjetivo a la sangre de Cristo, de esa sangre preciosa. Cuando nosotros somos conscientes que fue el precio más alto que alguien pudo haber pagado por nosotros, hermano, entonces la tenemos por preciosa esa sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguna otra sangre de ningún otro ser humano nos pudo haber lavado, nos pudo haber comprado. Porque aquí dice en el versículo, en el 19 dice, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es preciosa. Amén. Y hermano, esta sangre de Cristo es la prueba de amor más grande que usted se puede encontrar. Es la prueba de amor más grande que nosotros como seres humanos pudimos haber recibido como un regalo. Y si me acompaña ahí en Efesios 5:2, hermano, vamos a leer esta palabra que nos viene a confirmar lo preciosa que es la sangre de Cristo. Efesios 5:2, amén. Y nos insta a nosotros como hermanos, nos dice, bueno, desde el 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, amén. Y el 2 nos dice, y andad en amor, y lo compara, como dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que este texto nos está invitando a que usted y yo nos demos en amor por nuestros hermanos. Que si yo voy a hacer algo por mis hermanos, lo voy a hacer en amor, no esperando qué me van a dar, no esperando qué me van a pagar, no esperando quién me aplauda, no esperando quién me dé una palmadita en la espalda. No, hermanos. Dice que andemos en amor como también Cristo nos amó, pero no solamente nos amó, sino que se entregó por nosotros. Y sabe qué, hermano, ese olor fragante, ese olor fragante del cual habla aquí, hermanos, es su sangre preciosa. Así que, hermanos, es necesario que nosotros creamos a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros atesoremos la sangre de Cristo. Y si me acompaña a Hebreos, hermano, a Hebreos 10, vamos a leer una característica más de esta sangre preciosa. Hebreos 10:4, amén. Que el Señor sea glorificado. Dice Hebreos 10:4, por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Y dice el 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Yo le pregunto, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Son las palabras de nuestro Señor Jesús y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, haciendo referencia a Jeremías 36:2. Y luego dice el 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. El 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y termina diciendo el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Qué hermoso, hermano, qué hermoso es este sacrificio, porque bastó una sola vez, hermano, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera pagar ese rescate por usted y por mí. Por eso es tan eficaz la sangre de Cristo, hermano, que hasta el día de hoy está vigente en nuestras vidas. Esa sangre nos ha cubierto desde que usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Nos cubre. A donde quiera que usted va, usted está cubierto por la sangre de Cristo. Y eso es algo que, hermano, nosotros tal vez no podemos ver. Es algo que nosotros físicamente no podemos ver. Pero espiritualmente hablando, hermano, ahí está. Y eso a usted le da un lugar especial en frente de la gente con la que usted trata. Por eso es que a veces nos ven diferentes, hermanos. Cuando nosotros realmente atesoramos la sangre de Cristo, hermano, la gente nos ve diferente. La gente nos dice, como nos compartió nuestro hermano César, es que ¿qué tienes de diferente? Algo tienes tú que me gusta platicar contigo, algo tienes tú que tus palabras me dan paz. Hermano, no es por nosotros, no es porque hablemos muy bonito, no es porque tengamos carisma, es porque la sangre de Cristo, esa preciosa sangre, cubre a su pueblo de continuo, hermano. Y luego, hermanos, allá atrásito en Efesios 1:7, vamos a apreciar una característica más de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos desde el 6, hermano, vamos a entender un poquito más. Dice Efesios 1:6, amén. Dice, para alabanza de la gloria de su justicia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo no éramos aceptos delante de Dios. Pero el Señor nos hizo aceptos en su Hijo Jesucristo. Y dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y sigue diciendo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hasta antes de nuestro Señor Jesucristo, hermano, los pecados solamente eran cubiertos por los sacrificios. El sumo sacerdote, cuando entraba con ese sacrificio que se hacía cada año, cuando entraba al lugar santísimo, entraba con esa sangre de esa víctima, de ese sacrificio, pero era un animalito. Y dice que si la ofrenda era aceptada, el sumo sacerdote salía y había júbilo, había gozo en toda la congregación, porque por ese año, hermano, el pecado del pueblo estaba cubierto. Pero solamente era como poner una tela sobre una mesa. Es como poner un mantel sobre una mesa. Pero el pecado ahí estaba, sino que cuando el Señor Jesucristo viene, dice aquí, y esta palabra redención quiere decir que Él eliminó, Él quitó, Él los borró para siempre, hermano. Quitó ese pecado por el cual usted y yo no éramos aceptos, y ahora en Jesucristo somos hijos de Dios. Tan preciosa es esa sangre, hermano, que nos redimió. Y usted conoce primera de Juan 1:7, que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esto es necesario que nosotros como hijos de Dios también lo atesoremos y que le digamos al Señor, gracias, porque un día tú me lavaste con esa sangre. Y por esa sangre, como dice la alabanza, yo tengo entrada al trono celestial.
Por eso usted y yo nos podemos comunicar con el Padre, por eso usted y yo podemos recibir al Espíritu Santo, porque la sangre de Cristo nos limpia, hermanos, y nos redimió, y fue ese pecado borrado con ese sacrificio hermoso que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Vamos a la tercera cosa preciosa en la visión de Pedro, hermano. Si nos regresamos tantito a Primera de Pedro, ya vimos la fe preciosa, ya vimos la sangre preciosa, y vamos a ver ahora la piedra preciosa. Amén. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, amén. Cuando se glorifique al Señor, hermano. Dice aquí en el encabezado que yo tengo en mi Biblia, dice Cristo, principal piedra de la edificación espiritual. Dice el 4, acercándoos a Él, piedra viva, está hablando de Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Amén. El 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué, hermano? Ya lo hicimos hace rato, cantamos alabanza, levantamos nuestras manos. Ese es un sacrificio aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros miembros se rinden al Señor. ¿Por qué? Porque nuestras manos, aunque yo esté tocando la guitarra, se están rindiendo al Señor. Amén. Por ahí hay una alabanza que al hermano Jaimito y a mí nos dan calambres, hermano, porque está muy rápida, tiene su dificultad, y siempre que la cantamos, pues a nosotros nos duelen nuestros deditos, ¿verdad? Pero aún así, hermano, o sea, aún cuando mis manos me duelan, aún cuando no pueda yo levantar mis manos, es un sacrificio que estoy haciendo para el Señor. Entonces, dice que nosotros, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 6 dice, por lo cual contiene la Escritura, he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es esa piedra, hermano? Cristo, y no hay otro fundamento de nuestra fe, amén. Dice escogida, vuelve a decirlo, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado, amén. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuántos es precioso el Señor? Y dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, hermano, esta palabra es fuerte porque hoy en día mucha gente tropieza con la palabra. Usted le dice, oye, Cristo te ama. No, yo no quiero nada de tu Dios. Oye, mira, Cristo murió por tus pecados, Él te puede cambiar. No, yo no quiero saber nada, yo no quiero de tu religión. Y rechazan el mensaje de Dios como si fuera una religión, pero esto no es una religión. Porque las religiones vuelven a atar. La palabra religión, en algunas partes de la Escritura, significa volver a atar. Y nosotros no somos religiosos, nosotros no estamos atados, nosotros somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es precioso. Y si vamos tantito, hermano, a Primera de Corintios, en el capítulo 3, fíjese qué argumento nos da el apóstol respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que esta palabra la conocemos todos, hermano, pero es necesario que atesoremos estas cosas como las más preciosas en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, y dice, desde el 10, hermano, está precioso también el 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y ¿qué dice?
otro edifica encima. Dice, pero cada uno, ¿qué dice, hermano? Mire. Tenemos que mirar cómo edificamos, hermano. Tenemos que poner atención en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que mirar cómo sobreedificamos. El 11 dice, porque nadie, diga conmigo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Estamos de acuerdo en esta palabra, hermanos? Y entonces, ¿por qué llega gente en las iglesias y pone otro fundamento y dicen, sí tiene razón? Sí, tiene razón, como que sí, ¿verdad? Y tuercen algunos versículos y meten a otra persona y dicen, ese es el enviado de Dios. ¿Usted sabía que hay una doctrina en Centroamérica, hermanos, que está proclamando a su líder como el Hijo de Dios o como Jesucristo encarnado en la tierra? Se llama, me parece que se llama Ministerio Creciendo en Gracia. Esa doctrina está ganando muchos adeptos, hermano. Es gente que se está tatuando en las muñecas, en los brazos, el 666 o tres S que significan lo mismo. Y este hombre que ellos llaman Jesucristo encarnado les está diciendo que Él es el Hijo de Dios, que Él ya regresó a la tierra y que Él los va a bendecir. Y esa gente lo está siguiendo y están haciendo lo que Él dice. Y como Él dice que el 666 es prosperidad para ellos, ¿qué cree que están haciendo? Pues van y se lo tatúan, hasta tiene su tatuador personal. Y ¿sabe cómo se expresan de este hombre? Le dicen a una persona que entrevistaron ahí en un documental que yo estaba viendo, le dicen, oye, ¿por qué te vas a tatuar el 666? Y dijo, porque con esto agrado a papi. Le llaman papi a este hombre. Y yo me ponía a pensar y decía, no es posible que hoy en el siglo XXI, hermano, con tanta educación, con tanta información que hay, con el regalo más precioso que usted y yo podemos tener, que es la palabra de Dios, no es posible que la gente se deje engañar por estas cosas. Pero ¿sabe qué? Es posible cuando esa fe no está fundada en el Hijo de Dios. Porque si esa gente viniera tantito a la palabra de Dios y leyera este versículo que estamos leyendo ahora, hermano, entenderían que su fe no tiene ningún fundamento. Dice el 11, léalo conmigo otra vez, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso es precioso, hermano. Por eso Jesucristo a los ojos del Padre es el Hijo amado. Es la piedra preciosa, hermanos. Pero vamos adelante, hermanos, ya casi para terminar. En el Salmo 42, y este salmo es de mucho poder, hermano, sobre todo cuando nosotros nos sentimos inseguros, cuando hay amenazas de los hombres, cuando hay una enfermedad, cuando viene un problema económico, cuando viene el desempleo, cuando vienen tantas y tantas cosas que a veces, hermano, tambalean nuestra fe. Es necesario que nosotros creamos que nosotros estamos fundamentados en la roca. Amén. Dice el Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, de ese lodo en el cual nos encontrábamos usted y yo, hermano, que era el pecado. Y yo creo que entre más pecados, hermanos, más cenagoso estaba ese asunto. Amén. Sin embargo, ¿cuántas veces el hombre ha buscado por sus propios méritos salir y dice, no, pues ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a maldecir, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a robar, etcétera? Y se proponen y van a grupos y les dan pláticas y muchas cosas. Pero realmente, hermanos, no podemos salir de esas cosas si no es mediante esta piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, puso mis pies sobre peña. ¿Y qué hizo, hermano?
esos pasos torcidos que a veces, híjole hermano, si nosotros nos somos agradecidos con el Señor, le podemos decir hoy, gracias Señor, porque mis pies andaban torcidos. Mi camino iba derechito a la muerte. Y si hoy estoy vivo es porque tú eres grande y porque tú me guardaste aún en ese camino que yo llevaba, en ese camino de necedad, en ese camino que yo sabía que no me convenía, pero que por mi necedad ahí estaba. Aún en ese camino el Señor nos guardó. Y hoy nos tiene aquí, hermano, es un regalo precioso. Porque si el Señor nos concede esta gracia de estar fieles en su camino cuando Él venga, entonces, hermano, nuestra fe será recompensada y habrá valido la pena, hermano, cada sacrificio que usted y yo hacemos en el nombre de Jesús. Pero me refiero a los sacrificios en el Señor, a rendir mi cuerpo al Señor, a ofrecer mis miembros, como dice Pablo, en sacrificio al Señor. Amén. Vamos con la última cosa preciosa y con esto terminamos, hermanos. Volvemos a la visión del apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1:3, amén. Fíjese bien cómo habla en esta parte el apóstol, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. Amén. A ver, diga conmigo, preciosas y grandísimas. Sí creemos que son preciosas y grandísimas las promesas de Dios. Dice, grandísimas promesas, ¿para qué, hermano? ¿Para qué nos las dio? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Yo me sorprendo, hermano, de cuánto Dios nos ama. Yo me sorprendo porque cuando yo veo que aquí el Señor me está compartiendo esa naturaleza divina a mí, siendo un hombre que no tiene valor, siendo un hombre con tantos defectos como soy, hermano, Dios me está dando en este texto, me dice, si tú me crees a mis promesas, tú vas a recibir esa naturaleza divina. Un día vas a caminar en las calles de oro. Un día vas a estar delante de mi presencia. Un día vas a recibir un cuerpo glorificado que no va a tener más enfermedad, un cuerpo glorificado que no va a tener necesidad de ser alimentado con el alimento físico. Ese es un tema precioso, hermanos, que si el Señor nos los permite, lo vamos a compartir un día acerca del cuerpo glorificado de los creyentes. Pero, amados hermanos, Dios nos está haciendo partícipes de su naturaleza divina y sigue diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que es necesario que nosotros como hijos de Dios huyamos de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que huir para que esa naturaleza divina de la cual Dios nos está prometiendo podamos ser partícipes de ella. Porque dice su palabra que ninguna cosa corrupta heredará el reino de los cielos. Amén. Y fíjese bien, hermano, muchas veces, hermano, nosotros como padres, como seres humanos, hacemos promesas. Y los hijos nos dicen, oye papá, ¿me puedes comprar tal cosa? ¿Me puedes llevar a tal lado? Y nosotros, sí te llevo. Y nosotros en nuestros afanes, en el ir y venir de nuestra vida, hermano, a veces no cumplimos con esas promesas. Y ahí están nuestros hijos, oye, es que tú prometiste. Es que me dijiste y más si los agarramos enojados, no, pues ya no te creo. Porque me prometiste y no lo hiciste. Me dijiste y no lo hiciste. Nosotros, hermano, en nuestras promesas fallamos. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque nos rebasan a veces las circunstancias del diario vivir, hermano. Pero, ¿sabe una cosa? Dios es fiel. Y las promesas del Señor siempre se cumplen, hermano. ¿Usted se acuerda cuando el diablo tentó al Señor en el desierto? ¿Con qué lo tentó?
con promesas. Dijo, todo esto va a ser tuyo si me adoras. Y te voy a dar tantas cosas si te postras y me adoras. Pero esas promesas del enemigo, hermano, aunque aparentemente promete muchas cosas, mucha gente se cautiva y cae en esas circunstancias porque les hacen una promesa. Pero, hermano, ninguna promesa como las del Señor Jesucristo. No se diga nosotros, hermanos, si nos acordamos de los políticos, ¿qué hacen los políticos para ganar votos? Prometen el sol, la luna y las estrellas y prometen que va a haber transporte gratis y prometen que van a pavimentar ahora sí la carretera y prometen que va a poner un semáforo y tantas cosas. Y cuando ya están en el puesto que realmente querían, hermano, ya ni nos saludan. Pero cuando usted está en su negocio, pasan y lo saludan, casi hasta le quieren dar un beso para que vote por él. Y promesas, pero muchas de esas no se cumplen, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos. Pero Dios es fiel. Y terminamos, hermano, con 2 de Corintios 1:20. Cuando usted glorifique al Señor, hermano. 2 de Corintios 1:20. Vamos a leer desde el 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esas promesas llegan a ser verdad en la vida de usted y en la mía, hermano, para darle gloria a Dios. ¿Cuáles son esas promesas? No lo busque, hermano, se los voy a compartir rápidamente. El Salmo 55:22 dice que Él va a llevar nuestras cargas, que Él nos va a sustentar. Isaías 1:18 dice que nuestros pecados serán emblanquecidos si es que hubiéramos pecado. Más blancos que la lana, más blancos que la nieve. Isaías 55:7 dice que Él tendrá de nosotros misericordia. Mateo 11:28 dice que Él nos dará descanso a los que estamos trabajados. Juan 5:24 dice que Él nos promete la vida eterna en Cristo Jesús. Juan 14:2 y 3 dice que Él está preparando moradas eternas para usted y para mí. Juan 14:13 y 14 dice que todo lo que pidiéremos al Padre, Él nos los va a conceder en el nombre de Jesús. Hebreos 13:5 dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Apocalipsis 2:10 dice que Él nos va a dar la corona de la vida al que venciere. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, no sé si alguien la tiene por ahí en sus Biblias de estudio, hermanos. Esa Biblia tiene marcadas más de 2,300 promesas que están en la palabra de Dios y que todas y cada una, hermanos, se van a cumplir. Así que le invito a que nos llevemos esto en nuestro corazón, a que recordemos, hermano, estas cosas preciosas. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias